Ella se tomó un descanso de nuestra relación, encontró amantes y me quiso de vuelta, pero le dije que no. ¿Alguna vez te ha pasado que una simple noche de cena para llevar y un episodio de Netflix terminan volteándote el mundo por completo? Así empezó, sin anuncio previo ni dramatismo exagerado, mi relación de 5 años con Elena. Una noche común de miércoles, nada especial, solo yo, ella y las sobras de nuestro local de comida favorita se tornó en el inicio del final. Estábamos sentados, disfrutando de la comida que pedimos y viendo una serie, cuando de repente, sin mayores rodeos, Elena me soltó esas palabras que parecían de otro planeta: creo que necesitamos un descanso. Yo no soy de alarmarme por lo fácil que cambian las cosas, siempre he sido alguien meticuloso, con la vida bien estructurada, tengo mi casa, una carrera sólida en tecnología y me gusta mantener la simplicidad en todo. Por eso, durante medio segundo me sentí desconcertado, pero luego comprendí, Elena necesitaba espacio. Elena quería un descanso, y aunque al principio pensé en darle ese espacio, decidí que eso no iba a suceder bajo mi techo. Con la calma que me caracteriza, dejé a un lado el tenedor, la miré fijamente a los ojos y le dije: está bien, si necesitas un descanso, tómalo, pero como esta es mi casa, tendrás que empacar tus cosas y buscar dónde quedarte. Su reacción, una especie de parpadeo incrédulo, dejaba entrever que no esperaba que yo le dijera algo tan directo. Casi parecía que hubiera propuesto que se mudara a otro planeta. En serio, fue todo lo que logró articular, como si esperara que me quedara a la espera mientras ella se encontraba a sí misma. Pero, ¿por qué debería yo convertirme en la red de seguridad de alguien que duda de sí misma? Sin discusión ni ruegos, al final de la noche Elena empacó una maleta y llamó a su hermana para que viniera a recogerla. Se detuvo en la puerta, como queriendo decir algo más, pero simplemente abrí la puerta y la dejé ir. Aprendí que cuando alguien decide marcharse, lo mejor es permitirle la salida sin intentar retenerla a fuerza, aferrarse solo la haría sentir atrapada. Una vez que la casa quedó en silencio, me senté en la sala mirando ese envase medio vacío de comida de nuestro local favorito. No fue una escena de llanto o desolación, sino más bien un momento de resignación y hasta de enfado. Había construido una vida en la que Elena tenía todas las oportunidades para ser feliz, y en vez de hablar sobre lo que le molestaba, decidió tomar la salida fácil, un descanso. Al día siguiente, recogí lo poco que había quedado de sus pertenencias, algunos artículos de tocador, un par de sudaderas que solía tomar prestadas de mí y su ejemplar desgastado de Orgullo y Prejuicio, y lo guardé en una caja en el closet del pasillo. Si quería recuperarlos, que pidiera, pero yo no iba a correr detrás de ella con un paquete de cuidados. La vida sin Elena, curiosamente, no cambió tanto. Me despertaba a las 6 de la mañana, iba al gimnasio y continuaba con mis proyectos para clientes. La casa se había quedado más silenciosa, lo cual me permitió tener más tiempo para pensar y centrarme en mí mismo. No es que no me importara Elena, pero no podía permitir que su ausencia desestabilizara mi vida. Lo que sí me impactó fue lo fácil que se marchó. Durante los días siguientes, empecé a repasar mentalmente los últimos meses, preguntándome si había pasado algo desapercibido, si había señales de insatisfacción o de un alejamiento sutil. Nuestra relación, aunque no perfecta, nunca había mostrado indicios de estar en una situación crítica. Discutíamos por cosas triviales, como decidir qué cenar o quién dejaba la tapa del dentífrico abierta, pero nunca se mencionaron sentimientos profundos o advertencias de que ella necesitaba replantear nuestra vida en común. Ella simplemente decidió dar un paso atrás sin consultarme, y eso fue lo que más me molestó. En los días que siguieron, amigos y familiares se hicieron eco de lo sucedido. Mi hermana fue la primera en llamarme, sorprendida de que Elena se hubiera marchado tan de la noche a la mañana. Tras contarle brevemente la historia, me reafirmó que había tomado la decisión correcta al no suplicar su permanencia. No dejes que te pasen por encima, si no sabe lo que tiene, eso es asunto suyo. Luego estuvo Alex, mi mejor amigo y consejero no oficial, quien vino a pasar el rato un par de noches. Sin darle grandes discursos, me hizo notar lo obvio: has esquivado una bala, amigo. Si ella es tan indecisa en lo cotidiano, imagina cómo reaccionaría en una crisis real. Esa reflexión me hizo pensar, si Elena no podía manejar las subidas y bajadas habituales de una relación, ¿qué habría pasado si hubiésemos enfrentado problemas mayores, si estuviéramos casados o tuviéramos hijos? Era mejor descubrirlo ahora, antes de que las complicaciones aumentaran. Hacia el final de la semana, ya había hecho las paces con la situación. Si Elena necesitaba su descanso, que lo tomara, yo no iba a quedarme esperando y perdiendo el tiempo imaginando qué hacía en ese momento. Lo cierto es que, a veces, cuando alguien dice necesitar espacio, no se trata tanto de encontrarse a sí mismo, sino de comprobar si el pasto es más verde en otro lado. Y si creen que después de buscar allí pueden volver a ti, están muy equivocados. Yo sabía que merecía algo mejor y no me conformaría con alguien que no valorara lo que tenía. La noticia de su salida no pasó desapercibida en el vecindario, sobre todo en un entorno tan unido y con muchos amigos en común. Los rumores comenzaron a circular. No suelo andar anunciando a los cuatro vientos: Elena pidió un descanso, y ya no está, pero al parecer,
ella no tuvo la misma discreción. Al principio llegaron detalles pequeños. Un amigo mío, Jordan, me envió un mensaje una semana después diciendo: «Hey, man, ¿cómo vas?». Me crucé con Elena en el muelle anoche. La frase parecía diferente, resonó en mí, aunque no me apetecía profundizar en su ambigüedad ni interrogar a Jordan al respecto. Ella ya no era mi problema. Pero luego, Lauren, otra amiga, me llamó. Dijo, y con esa voz que presagia malas noticias: «No sé si te lo quiero contar, pero ayer vi a Elena en un bar con un chico, se veían tan cómodos, ya sabes, como si todo estuviera en su lugar». Esa palabra, cómodo, se quedó conmigo, no porque me doliera lo que estuviera haciendo, sino porque confirmaba lo que ya sospechaba. Este descanso no era un viaje interior, sino una forma de ver qué más había en el mundo. Le agradecí a Lauren la advertencia y colgué sin darle más importancia. No es que estuviera enojado, ni tampoco celoso, más bien, me sentí un poco insultado. 5 años juntos, en el primer acto de su separación, ya se la pasaba en un bar con otro hombre. No se trataba de querer recuperarla, sino de exigirle el respeto básico que merezco. Los rumores siguieron creciendo. Durante la semana siguiente, más gente se sumó con sus actualizaciones. Incluso mi vecina Janice me encontró mientras cortaba el césped, inclinándose por la cerca como si tuviera un chisme jugoso. Me dijo: «Oye, Noah, ayer vi a Elena corriendo junto a un chico nuevo, ¿sabes quién es?». Nunca lo había visto por aquí, así que simplemente me encogí de hombros y comenté: «A mí no me importa». Janice me lanzó una mirada que oscilaba entre la duda de si realmente estaba indiferente o si simplemente lo fingía. Pero era la pura verdad. A Elena le importaba su vida de estar saliendo a correr con cualquier tipo de hombre o disfrutar de una vida de conquistas, y a mí me interesaban otras cosas, como cuidar el césped de mi casa y concentrarme en mi propio mundo. Lo curioso es que, sin buscarlo, las actualizaciones sobre Elena seguían llegando, como esas ideas que se te escapan de la mente cuando alguien te dice no pienses en ello y, de repente, es lo único que recuerdas. No pedí enterarme de su vida, pero la información seguía llegando de forma incesante. La señal más reveladora la dio la misma Elena, o mejor dicho, su perfil en redes sociales. No es que la estuviera husmeando, créanme, simplemente, una noche abrí Instagram para ver algo, y de repente, apareció su perfil en mi feed. Ya saben cómo funciona el algoritmo, te muestra lo que cree que te interesa. Allí estaba Elena, riendo en el fondo de una foto de otra persona, sentada frente a un hombre que no reconocía. El tipo tenía esa apariencia forzada, camisa ajustada y barba recortada, el típico que probablemente dedica más tiempo a tomarse selfies que a disfrutar de la vida. La imagen fue tomada en algún restaurante de moda en el centro, uno de esos lugares a los que Elena siempre insistía en ir, aunque nunca se molestaba en organizar nada. Verla allí, sonriendo sin preocuparse por nada, me hizo encoger los hombros. No es que me doliera, pero sí me resultaba decepcionante. Después de tantos años juntos, esperaba que al menos se tomara un momento para reflexionar o, no sé, mostrar algo de respeto por lo que habíamos tenido. En cambio, actuaba como si nunca hubiéramos sido algo importante. Cerré Instagram y dejé de revisar su perfil, pensando que lo que ella hiciera era asunto suyo, y yo no tenía intención de seguir siendo parte de su público. Una cosa que me molestó fue la forma en que contaba la situación a la gente. Una amiga en común, Rachel, me llamó una noche diciendo: «Elena me dijo que ustedes están en pausa». Su tono, impregnado de escepticismo, sugería que había sido idea mía, pero la realidad es otra. Me reí y le respondí: «Rachel, no sé qué te contó, pero déjame aclararte, fue Elena quien pidió ese receso. Yo solo le dije que no podía quedarse aquí mientras buscaba respuestas, necesitaba espacio, y yo se lo concedí». Rachel suspiró: «Sí, pero ella lo presenta como si tú la hubieras empujado fuera». No me sorprendió en absoluto, pues Elena siempre supo darle la vuelta a las cosas para pintarse como la víctima. No tenía intención de gastar mi energía corrigiendo su versión de los hechos, quienes realmente importaban conocían la verdad, y eso era suficiente para mí. Lo más irónico fue que, a medida que escuchaba más historias sobre las nuevas andanzas de Elena, me sentía cada vez más seguro de mi decisión de dejarla ir. Quizá no era la persona que creía que era, o tal vez sí lo era y simplemente yo no había prestado suficiente atención. De cualquier forma, no sentía que hubiera perdido algo. Al contrario, me parecía como si hubiera evitado un dolor de cabeza a largo plazo. Cada vez que alguien me contaba de otro hombre con el que la veían, asentía sin más. Incluso, se volvió motivo de broma entre Alex y yo. «Ella se las arregla como en un buffet», comentó una noche. Me reí, pues no estaba lejos de la realidad. Elena no estaba en busca de sí misma, solo intentaba llenar algún vacío con la atención de hombres al azar, y eso, sinceramente, ya no era mi problema. Al cabo de la segunda semana, los rumores empezaron a menguar. Tal vez la gente se cansó de informarme o, quizás, las travesuras de Elena ya no eran tan jugosas. En cualquier caso, sentí un alivio. No necesitaba enterarme de su vida, estaba demasiado ocupado viviendo la mía. Y es que, como dicen,
Cuando alguien te muestra quién es realmente, lo mejor es dejarlo ir. Elena me había dejado claro que no estaba dispuesta a comprometerse, quería explorar otras opciones y, sinceramente, yo no iba a detenerla, pero tampoco iba a quedarme esperando. Tenía mi casa, mi vida y mi dignidad, y eso valía mucho más que cualquier relación con alguien que ni siquiera sabía lo que quería. 3 semanas después de que Elena se marchara, recibí un mensaje inesperado de su parte. Solo contenía 4 palabras. ¿Podemos vernos? Sin saludo ni preguntas de cortesía, iba directo al grano. No pude evitar reírme al verlo. Después de todo, ahora ella quería hablar. No estaba dispuesto a caer en el juego de revivir cualquier disparate que tuviera en su cabeza, pero tampoco dejaba las cosas sin resolver, así que contesté. Cuándo y dónde me indicó, me sugirió encontrarnos en el parque al que solíamos ir con frecuencia, ese pequeño rincón en el centro donde pasábamos horas pretendiendo que la vida no era tan agitada. Accedí, en parte, porque tenía curiosidad por saber qué excusa nueva sacaría de la manga. Aunque en el fondo ya sabía que no se trataría de una disculpa sincera, sino de un intento mediocre de justificar sus acciones. El día del encuentro, llegué 10 minutos antes, no por entusiasmo, sino para evitar que ella tuviera la satisfacción de sentir que llevaba la delantera. Compré un café en el camino y me senté junto a la gran fuente, bebiendo lentamente mientras esperaba. Cuando llegó, noté 2 cosas. En primer lugar, parecía haber meditado demasiado sobre cada detalle, con el cabello recogido, sin maquillaje y usando ese suéter holgado que siempre escogía cuando se sentía culpable. En segundo lugar, se veía de alguna manera más pequeña, no físicamente, sino en la forma en que había perdido la confianza que solía irradiar cuando se marchó de mi casa 3 semanas atrás. Al verme, me saludó con un gesto torpe y se acercó. Yo me mantuve sentado, inclinándome ligeramente en mi silla, dejando claro que si quería hablar, tenía que esforzarse, no le iba a facilitar las cosas. Gracias por verme, comenzó mientras se sentaba, pero yo solo levanté una ceja, esperando que ella se metiera de lleno en el asunto. Ella se lanzó a un monólogo en el que explicaba lo perdida y confundida que se había sentido cuando pidió ese receso. Intentaba presentar su alejamiento como un favor para mí, como si al apartarse buscara no arrastrarme hacia su tormento emocional mientras resolvía sus propios sentimientos. No quería arrastrarte hacia abajo mientras ordenaba mis ideas, dijo evitando mirarme a los ojos, lo cual me provocó una ligera sonrisa. Para mí, la situación era todo lo contrario, yo no necesitaba ordenar mi vida, pues ya estaba estable, mientras que ella no lograba definir qué era lo que quería. Y, de forma irónica, había llegado a convencerse de que alejarse era un acto altruista. La dejé hablar hasta que, cansado de rodeos, le pregunté con tono neutro, ¿y cómo te ha funcionado ese tiempo? La pregunta la tomó por sorpresa, parpadeó unas cuantas veces, claramente sin esperar tanta franqueza. Con voz vacilante, admitió que el tiempo había sido iluminador. Se dio cuenta de que me había dado por sentado, que no apreciaba todo lo que aportaba a la relación. Le hice un gesto para que continuara, pero no era mi intención ayudarla a salir de aquel agujero. Ella murmuró, casi en un susurro, que había cometido errores durante ese tiempo. Errores, enfatizó, como si nada de lo sucedido fuera resultado de sus propias decisiones, sino simples accidentes. Ya sé de tus errores, le dije con voz calmada, sin dejar que se filtrara ninguna emoción. Escuché sobre el bar, el restaurante, el compañero de jogging. Al oír esto, su rostro se sonrojó y comenzó a tartamudear. No quise que todo esto pasara, pensé que necesitaba ver si me estaba perdiendo de algo, replicó. Negué con la cabeza. No te estabas perdiendo de nada. Tenías todo lo que necesitabas, y lo tiraste por ver si podías encontrar algo mejor, le contesté. Se notaba que quería llorar, pero yo no tenía intención de consolarla. Ella había tomado la decisión de marcharse y ahora debía enfrentar las consecuencias. Finalmente, entre lágrimas y con la voz temblorosa, me confesó, ahora me doy cuenta de cuánto te importas. Quiero que lo solucionemos, quiero volver a casa. Ahí quedó el gran desenlace. Ella no pedía regresar porque, de repente, había comprendido mi valor, sino porque me veía como su refugio seguro. Y sin rodeos, respondí, no, así es. Cuando le dije que si quería un descanso, lo tendría, no esperaba que volviera a irrumpir en mi vida solo porque las cosas no salieron como ella imaginaba. Intentó rebatir y exponer sus argumentos, pero yo no tenía interés en discutir. Me levanté y le dije, cuídate, Elena, sin detenerme a mirar atrás ni esperar que me siguiera o me llamara. Para mí, ese capítulo estaba cerrado. Ella había tomado sus decisiones y ahora debía enfrentar las consecuencias. Lo que aprendí de todo esto es que no se debe permitir que alguien te trate como una opción. Si la otra persona no valora lo que tienes, no tiene sentido quedarse esperando a que lo descubra. La clave es seguir adelante sin mirar atrás, y precisamente eso planeo hacer. Después de aquel encuentro en el parque, sentí como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. No se trataba solo de rechazar a Elena o alejarme de ella,
sino de recuperar mi autoestima. Me di cuenta de cuánto había cargado desde que ella pidió ese descanso y, finalmente, decidí que era momento de terminar con esa carga. Sin dudas, lo primero que hice al llegar a casa fue vaciar el armario del pasillo donde tenía una caja con todas sus cosas. Todo lo puse en el maletero de mi coche y conduje directamente a la casa de su hermana, dejando la caja en el porche sin palabra, sin mensaje ni nota. Ella tendría que encargarse de ello a su ritmo, pues yo ya no permitiría que su presencia residiera en mi espacio. Durante los días siguientes, me concentré por completo en mí mismo. La casa se transformó. Ya no se oía el ruido constante de sus exigencias ni sus sugerencias interminables para mejorar el hogar. Claro, la casa estaba más silenciosa, pero esa quietud se tradujo en paz y en un ambiente verdaderamente mío. Empecé a hacer pequeños cambios, reorganicé los muebles del salón, cambié los cojines que ella tanto insistía en comprar y hasta sustituí la cortina de la ducha. Cada detalle representaba un paso hacia la recuperación de mi espacio personal. Una noche, cuando Alex vino a visitarme, se sorprendió al ver la transformación. Vaya, se siente muchísimo mejor aquí, como si fuera más ligero, comentó apenas cruzó la puerta. Entre risas, le respondí, es increíble lo que sucede cuando eliminas la fuente de negatividad. Alex añadió, estás en plena forma, y yo estoy contigo en esto. ¿Y ahora? ¿Vibras de soltero empedernido? Rechacé la idea, diciendo que no quería convertir la casa en un antro de fiestas, sino dedicarme a recuperar mi felicidad. El trabajo también tomó un giro favorable. Sin las distracciones de una relación complicada, me sumergí de lleno en los proyectos y comencé a disfrutar cada desafío. Mi concentración se afinó, mi productividad se disparó y empecé a recibir el reconocimiento merecido. Incluso mi jefe me llamó un día para decirme, lo que estás haciendo, sigue así. Se nota que está dando frutos. Resulta curioso cómo quitar el peso muerto de la vida personal puede hacer que todo lo demás encaje. La verdadera transformación ocurrió en mi mente. Sin la constante tensión de lidiar con el drama de Elena, mi cabeza se aclaró. Ya no me cuestionaba cada palabra ni acción, ni me preocupaba por anticipar sus reacciones. Aunque en ocasiones pensaba en ella, esos momentos se volvieron esporádicos y, cuando sucedían, se sentían más como indiferencia que como dolor o rabia. Esa indiferencia se afianzó aún más cuando amigos en común la mencionaban. Recuerdo a uno que me comentó haberla visto en una fiesta, simplemente respondí, bien por ella, sin indagar detalles sobre con quién estaba o qué hacía. Ya no me importaba. Al cumplir un mes desde nuestro último encuentro, me sentía como una persona completamente diferente. No es que hubiese cambiado, sino que había reencontrado al hombre que era antes de comprometerse con alguien que no valoraba mi comodidad. Descubrí que era mucho más fuerte de lo que siempre me había permitido creer. Cuando Elena se fue, pude haberme dejado quebrar, hundirme en la autocompasión o intentar recuperarla. Pero decidí mantenerme firme, avanzar y construir una vida mejor. No se trataba de demostrarle nada a ella ni a nadie, sino de probarme a mí mismo que podía superar cualquier obstáculo. A veces, soltar lo que te retiene, ya sea una relación tóxica, una situación sin futuro o una mentalidad limitante, es el acto más liberador. Para mí, eso significó decir adiós a Elena y a todo lo que ella representaba, una decisión que, sin duda, resultó ser la correcta. Actualización en la trama. Tras 6 semanas sin ningún tipo de contacto con Elena, sin revisar sus redes sociales ni preguntarme por ella, recibí un mensaje de un número desconocido. El texto decía, hola, soy Ryan, ¿podemos hablar? Inicialmente, dudé en responder. ¿Quién era Ryan? No buscaba problemas ni quería volver a enredarme en la situación de Elena. Sin embargo, mi curiosidad me impulsó a contestar con un simple ¿qué quieres? La respuesta no se hizo esperar, es mejor si hablamos en persona, podemos vernos. Aunque algo en el mensaje me resultó extraño, pues, de haber sido Elena, ni pensaría en darle una oportunidad, decidí reunirme con él en un café del centro al día siguiente. Pensé que, en el peor de los casos, perdería 30 minutos de mi tiempo, y en el mejor, aclararía la razón por la que este tal Ryan consideraba necesario hablar conmigo. La tarde siguiente, entré al café y lo encontré de inmediato, estaba sentado en una mesa en una esquina, jugueteando nerviosamente con su taza. Ryan, un hombre de unos 30 años, pulcro y con un aire profesional que daba a pensar que dedicaba gran parte de su vida a redes como LinkedIn, se veía visiblemente nervioso. Sin perder tiempo en formalidades, le pregunté, ¿qué pasa, Ryan? Él asintió, y con voz temblorosa, dijo, gracias por reunirte conmigo. No estaba seguro de contactarte, pero creo que te mereces saber la verdad. Yo, cruzando los brazos y recostado en mi silla, le pedí, entonces, ¿cuál es esa verdad? Con un profundo suspiro, Ryan confesó, he estado saliendo con Elena. Mantuve mi silencio, aunque internamente no me sorprendió, ya sabía que desde que se fue ella, había estado relacionándose con varios hombres. Ryan continuó, explicando que, al comenzar su relación, Elena le había dicho que conmigo ya todo estaba acabado, que el descanso había sido simplemente una formalidad porque yo estaba emocionalmente desconectado. Al oír eso, casi me río,
negando con la cabeza. No fue así, ella pidió el descanso. Le dije que hiciera sus maletas, y asunto terminado. Ryan se notaba genuinamente incómodo, lo cual, siendo franco, me resultó satisfactorio. Empezaba a darse cuenta de que lo habían engañado. Según él, Elena había dado a entender que yo era el que no se interesaba, que no me importaba, y que ella no había tenido más remedio que seguir adelante. Típico de Elena, torcer la historia para presentarse como víctima. No me sorprendió, pero si me confirmó algo, seguía siendo la misma, sin haber cambiado ni un ápice. Entonces, ¿por qué me cuentas esto ahora?, pregunté, inclinándome un poco hacia adelante. ¿Cuál es el punto? Ryan suspiró y se pasó una mano por el cabello. Porque empecé a notar cosas, detalles que no cuadraban. Ella te mencionaba de pasada, como si todavía siguieras presente de alguna forma. Hablaba de tu casa, de cosas que solían hacer juntos, y no tenía sentido si de verdad había pasado página. Yo no dije nada, dejando que siguiera hablando y cavara su propia fosa. Cuanto más hablaba, más claro me quedaba que él también había estado atado a sus manipulaciones, igual que yo, con la diferencia de que yo abrí los ojos mucho antes. No fue honesta con ninguno de los dos, continuó. Me hizo creer que tú eras el villano, pero ahora lo veo. Ella se mantenía abierta a todas las posibilidades, jugando a dos bandas. Y cuando lo nuestro empezó a ir mal, empezó a hablar de volver contigo. Ahí estaba la verdadera razón por la que Ryan había querido reunirse. No buscaba limpiar su conciencia, sino que venía porque lo habían quemado y no quería hundirse solo. A ver si lo entiendo, dije, con voz tranquila pero firme. Te dijo que lo nuestro se había acabado, te hizo creer que yo no me preocupaba por ella y luego intentó usarme como plan de respaldo cuando lo vuestro no funcionó. Él asintió, algo avergonzado. Básicamente, me recosté en la silla y solté una leve risa. Parece que has pasado un mal rato, amigo, pero te diré algo, yo ya sabía cómo era ella. Por eso no sigue en mi vida. Ryan se vio sorprendido, como esperando que me enfadara o me sintiera traicionado. Pero, ¿por qué habría de hacerlo? Elena me había demostrado perfectamente quién era. No necesitaba que él me lo confirmara. Nos quedamos en silencio unos instantes. Ryan jugueteó con su taza, inseguro sobre qué decir a continuación. Al fin levantó la vista. Solo pensé que debías saberlo. No quería que te sintieras loco o algo así. ¿Loco?, repetí con una mueca divertida. Yo no fui el que se dejó engañar. Me di cuenta de su juego en cuanto me pidió aquel tiempo. Tú, en cambio, dejé la frase en el aire, para que él mismo reflexionara sobre sus decisiones. Para ser justos, Ryan no se defendió. Simplemente asintió, consciente de que se había equivocado al enredarse con ella. Cuando por fin nos levantamos para irnos, Ryan dudó un momento antes de extender la mano. Consideré ignorarlo, pero decidí estrechársela. No tenía sentido guardar rencor hacia alguien que también fue víctima de las artimañas de Elena. Buena suerte, dijo con voz queda. Ojalá encuentres a alguien que te merezca. Igualmente, respondí, aunque no estaba seguro de que hubiera aprendido la lección. Mientras conducía de regreso a casa, no pude evitar reírme de lo enredada que se había vuelto la situación. Elena pensó que podía tenernos a ambos colgando de un hilo, pero acabó perdiéndonos a los dos. Era algo casi poético, se había engañado a sí misma. Después de mi breve charla con Ryan, lo tuve claro, estaba harto. Harto de Elena, de su drama y de cualquier cosa que la involucrara, aunque fuera de lejos. En mi mente, la puerta ya se había cerrado la última vez que nos vimos en aquel parque. Sin embargo, encontrarme con Ryan fue el clavo final. Saber de primera mano cómo nos había manejado a ambos era la confirmación que necesitaba para deshacerme de sus tonterías de una vez por todas. Pero, por supuesto, Elena no iba a dejar que la historia terminara en paz. Un par de días después, me escribió de nuevo, oye, ¿podemos hablar, por favor? He estado pensando mucho y quiero que resolvamos esto. Ni siquiera me molesté en responder. ¿De qué se suponía que teníamos que hablar? No podía regresar como si nada solo porque las cosas no salieron como quería. El silencio era la única respuesta que se merecía. Ignorarla no la detuvo. Durante la semana siguiente, me envió más mensajes. Algunos eran disculpas llenas de autocompasión y remordimiento. Sé que la arruiné, desearía poder deshacer todo. Otros trataban de hacerme sentir culpable para que contestara. Solo necesito un cierre, ¿no crees que lo merezco? No, no lo merecía. Yo no estaba obligado a darle ese cierre. Luego empezaron las llamadas. Veía su nombre en la pantalla y, sin dudar, rechazaba cada una. Era casi cómico lo desesperada que estaba. Había dinamitado todos los puentes entre nosotros y ahora pretendía reconstruirlos con palabras vacías. Yo no iba a caer. Una noche, se presentó en mi casa. Estaba en el garaje, ocupado con un proyecto de carpintería, cuando escuché que golpeaban la puerta. Al principio pensé que sería Alex, que a veces aparecía de imprevisto. Pero cuando abrí y vi a Elena, suspiré. Se veía distinta, no en plan he estado trabajando en mí misma, sino más bien en plan no estoy lidiando bien con esto. Tenía el pelo desaliñado, ojos rojos y una expresión de lástima que tal vez funcionaría con otro, pero no conmigo. ¿Qué quieres, Elena?, pregunté, recargándome en el marco de la puerta.
Ella dudó, intentando quizá dar con la frase perfecta, pero solo le salió un «te extraño». Me contuve para no reír. Me extrañaba a mí, el tipo que había considerado como una segunda opción mientras experimentaba por ahí. Sí, claro. No sé qué esperas que te diga, le contesté. Tú tomaste una decisión, y yo la mía. Cometí un error, se apresuró a decir, la voz temblorosa. Creí que necesitaba algo diferente, pero no era cierto. Contigo lo tenía todo y fui demasiado ciega para darme cuenta. Crucé los brazos y la observé detenidamente. ¿De verdad crees que basta con presentarte aquí, soltar un par de palabras bonitas y que voy a olvidar todo lo que hiciste? Así no funcionan las cosas, Elena. Ella empezó a llorar entonces, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras trataba de convencerme con argumentos desesperados. No sabía lo que hacía, sollozó. Estaba confundida. Me enredé en mi cabeza. Lo siento, Noah, de verdad. ¿No podemos empezar de cero? Sus lágrimas no me conmovieron. Puede que le sirvieran con Ryan u otros tipos, pero yo no iba a ceder. Empezar de cero no era una opción. No me interesa, dije con firmeza. Me pediste espacio, y te lo di. Quisiste explorar otras alternativas y lo hiciste. Ahora enfrentaste las consecuencias. Ya no es mi problema. Se quedó ahí, atónita. Trató un último recurso. ¿Y todo lo que construimos? ¿Eso no significa nada? Mira, contesté con la voz tranquila pero contundente, no te odio. Ya ni siquiera estoy enojado. Pero no pienso dejarte volver a mi vida solo porque entendiste que metiste la pata. Tienes que seguir adelante, Elena. Yo lo hice. Su rostro se arrugó, y por un segundo pensé que volvería a discutir, pero se limitó a sentir, limpiándose las lágrimas con la manga de la sudadera. Lo siento, susurró, por todo. No respondí, no había nada más que decir. Cerré la puerta mientras se alejaba, sin interesarme en mirarla marchar. No sentía pena, ira ni arrepentimiento, solo alivio. Y ese era exactamente el lugar donde tenía que quedarse, fuera de mi vida. Después de aquella noche, no volvió a contactarme. Quizá entendió, por fin, o tal vez le dio vergüenza insistir. De cualquier modo, no me importaba. Mi vida era mejor sin ella, y no pensaba darle la oportunidad de regresar. Empecé a planear un viaje que siempre había querido hacer y nunca encontraba tiempo. Volví a sentir mi vida plena, y no por alguien más, sino porque la estaba forjando a mi manera, sin juegos ni dramas, solo tranquilidad. Mira, la gente como Elena no cambia. Podrá decir las palabras adecuadas y derramar las lágrimas justas, pero al final, sus actos hablan más fuerte. Ella no valoró lo que tuvimos. Creyó que podía salir, experimentar y volver cuando quisiera, pero así no funciona la vida. Al menos, no conmigo. No me arrepiento del tiempo que compartimos, pero tampoco lo extraño. Ese capítulo quedó cerrado, con llave y candado, y no pienso volver a abrirlo. Si es lista, aprenderá de esto y se comportará mejor con el siguiente. Yo, por mi parte, ya he pasado página. En cuanto a Elena, la primera noticia sobre su caída en picada la escuché de Janice, mi vecina entrometida que siempre anda al tanto de todo en la zona. Noah, me soltó un día, ¿te enteraste de lo de Elena? Por supuesto que no, porque yo no estaba rastreando sus pasos. ¿Qué pasa con ella? Pregunté, más por cortesía que por verdadero interés. Janice bajó la voz como si fuera a revelarme un secreto de estado. Parece que perdió su trabajo. Hubo problemas con un proyecto importante y se peleó con su jefe. Asentí sin ganas de entrar en detalles. No me regocijaría en su desgracia, al menos no en voz alta. En las semanas siguientes, me llegaron más rumores sobre Elena, cada cual peor que el anterior. Primero fue el despido. Luego, un amigo en común me contó que su situación de vivienda tampoco iba bien. Al parecer, tras nuestra ruptura se había quedado en casa de su hermana, pero las cosas se pusieron tensas. La hermana se cansó de que Elena no aportara nada y le exigió buscar otro lugar. Por lo que supe, Elena no tenía demasiadas opciones, había quemado tantos puentes que la gente de la que antes se rodeaba ya no quería ayudarla. Terminó alquilando una habitación en un apartamento de mala pinta al otro lado de la ciudad, muy lejos de la vida cómoda que llevaba. Por dentro, sentí un ligero alivio. Había estado tan ansiosa por deshacerse de la estabilidad que yo le ofrecía, que terminó saboteándose a sí misma.